Una fotografía de él, una imagen solitaria, con la mirada fija y el pelo revuelto, llegó a venderse por $5 millones. Casi 50 películas han recreado su vida, y su nombre aparece en placas, leyendas de taberna y en la memoria colectiva del oeste. Y sin embargo, su verdadero nombre, su edad exacta y muchos de los hechos de su vida siguen envueltos en dudas. ¿Quién era Billy el Niño? ¿Un asesino despiadado? ¿Un joven víctima de su tiempo? ¿O algo entre medias? A lo largo de esta biografía intentaré armar ese rompecabezas. Piezas documentadas, testimonios contradictorios, rumores que se hicieron mito, y un muchacho real al que la historia no deja en paz. Si te interesa la historia real detrás del mito, suscríbete y acompáñame en este viaje por los bordes más violentos y contradictorios del lejano oeste. Nacido entre 1859 y 1861, las fuentes no se ponen de acuerdo sobre el año exacto, en la ciudad de Manhattan, en una familia de origen irlandés, el joven que terminaría conocido como Billy el Niño, pasó sus primeros años lejos de la pistola y la fama. Su nombre de nacimiento aparece en documentos con variaciones: William Henry McCarthy, William H. Bonney y en ocasiones Henry Antrim. No hay consenso. Al principio fue un chico que reía, que cantaba, que tenía cierta facilidad para la caligrafía, rasgos que no cuadran del todo con la caricatura brutal que después circularía. La muerte de su madre, Catherine, en 1874, fue el primer quiebre. La familia se desintegró. Su padrastro, William Harrison Antrim, no asumió la tutela con firmeza, y el chico quedó expuesto a una vida de desplazamientos y precariedad. Según narraciones de la época y registros policiales fragmentarios, Billy pasó por casas de acogida, por el mundo itinerante de los trabajadores del ferrocarril y por pequeñas escenas de marginalidad urbana, robos menores, peleas y trampas propias de un adolescente sin red social estable. Aquí ya aparecen dos temas que lo acompañarán siempre: la vulnerabilidad de su origen y una habilidad para aprender y adaptarse con rapidez. Pero la frontera llamaba. A finales de los 1870, atraído por la promesa de refugio y oportunidades, o quizá empujado por la necesidad, cruzó hacia el oeste, hacia territorios fronterizos como Arizona y, sobre todo, Nuevo México. Allí se transforma. De joven con aptitudes culturales pasa a cuatrero, ladrón de caballos y miembro de bandas. Los primeros enfrentamientos serios con la ley fueron por delitos menores que escalaron hasta episodios de violencia letal. Entre estos incidentes aparece la controversia de Fort Grant, donde se le acusa de haber matado a un hombre. Algunos testigos insistieron en que se trató de legítima defensa. Otros lo señalaron como el inicio de su carrera criminal. No hay una única versión incontestable. Dependiendo de la fuente, la interpretación cambia. Este tránsito del joven marginal al forajido consolidado no fue lineal. Conoció a hombres como Jesse Evans y se integró en bandas de cuatreros que operaban en la frontera. Allí aprendió a moverse en la ambivalencia cultural del Borderlands. Hablaba español con cierta fluidez y, según testimonios de la comunidad hispanohablante, no era siempre un enemigo. Esa habilidad para comunicarse en dos mundos le permitió tanto encontrar aliados como navegar entre lealtades cambiantes. Así, el muchacho culto y sonriente se fue tornando en una figura capaz de actuar con violencia, pero también de mostrar rasgos de humanidad inesperados. El punto de inflexión que lo elevó de delincuente local a personaje central de una guerra fue la Guerra del Condado de Lincoln, un conflicto en apariencia local que revela la compleja red de poder, corrupción y violencia que regía el Nuevo México de la época. En un territorio donde grandes intereses económicos se disputaban el control, los nombres clave eran James Dolan y Lawrence Murphy por un lado, y John Tunstall por otro. Las tensiones derivaron en un choque abierto. Tunstall, un empresario relativamente nuevo en la zona, se enfrentó al establecimiento dominado por Dolan y Murphy, quienes contaban con el apoyo de autoridades policiales sumamente cuestionables, como el sheriff William Brady. La relación de Billy con John Tunstall fue decisiva. A pesar de su pasado, Tunstall lo contrató como empleado y le ofreció una forma de orden que, por un tiempo, pareció darle dirección y protección.
Lo que siguió es una escalada de hechos que se han contado de maneras diversas. El asesinato de Tunstall, un hecho que muchos vinculan al bando de Dolan Murphy y al sheriff Brady, desató una cadena de violencia. La muerte de Tunstall no está exenta de controversia. ¿Quién disparó exactamente? ¿Quién ordenó la ejecución? ¿Y cuáles fueron las motivaciones precisas? Siguen siendo objeto de debate entre historiadores. Pero el resultado fue claro y dramático: la creación de los Reguladores, un grupo que buscaba justicia por la muerte de Tunstall, y entre cuyos miembros se encontraba el joven William, ya llamado Billy por quienes lo conocían. La guerra del condado de Lincoln no fue un duelo romántico entre buenos y malos. Fue una lucha sucia por control económico y poder local. Entre emboscadas, linchamientos y arrestos irregulares, las acciones de los Reguladores incluyeron asesinatos y venganza selectiva. Aquí es imprescindible marcar límites. Hay muertes atribuidas a Billy que en las fuentes aparecen como sospecha, otras que están mejor documentadas, y varias donde la autoría permanece indefinida. Historiadores coinciden en que la violencia escaló hasta convertir al conflicto en una guerra por poder, y Billy quedó atrapado en el ojo del huracán. Esto no convierte sus actos en heroicos ni en justificables. Lo explica en la lógica de quien responde a la violencia con más violencia, en un entorno donde las instituciones no funcionaban como árbitros neutrales. Durante y después de la guerra del condado de Lincoln, Billy fue arrestado en varias ocasiones. Algunas veces fue procesado, otras simplemente detenido y liberado. Una de las peculiaridades que alimenta la ambivalencia de su figura son sus cartas. Enviadas al gobernador Lew Wallace, el mismo Lew Wallace que, curiosamente, sería autor de la novela Ben-Hur, esas misivas muestran a un hombre con una prosa sorprendentemente pulida para la imagen popular de un forajido analfabeto. En ellas suplica, discute términos de clemencia o intenta explicar sus acciones. Para ilustrar sin falsificar, podemos ofrecer una recreación breve y marcada como tal. Recreación de una línea de sus cartas a Lew Wallace. Señor gobernador, pido que se me juzgue con justicia. No busco impunidad, sino oportunidad de demostrar. Esta línea pretende condensar el tono de petición y defensa presente en sus epístolas, pero no reproduce palabra por palabra un documento original. Los episodios de captura y fuga alimentaron su figura de leyenda. En una de las fugas más famosas, Billy escapó de la cárcel tras matar a 2 guardias. Los relatos sobre cómo ocurrió difieren en detalles. Hay versiones que hablan de aprovechamiento de la noche, otras que mencionan complicidades externas. Lo cierto es que, tras esa fuga, su estatus cambió de manera irreversible. Dejó de ser un preso con posibilidad de reinserción y pasó a ser un proscrito buscado por la ley. Vivió entonces como muchos hombres fuera de la ley, alternando refugios, apoyo de comunidades locales y movimientos constantes para no ser localizado. Su conocimiento del español y su relación con poblaciones hispanohablantes le brindaron un colchón de apoyo en muchas ocasiones. No era un solitario perfecto, sino alguien capaz de tejer alianzas y recibir favores. En la vida de proscrito, hay aspectos de romanticismo que debemos evitar exagerar. Hubo, según algunos testimonios, una relación con una joven llamada Paulita Maxwell. El nivel de intimidad de esa relación y su influencia sobre las decisiones finales de Billy son materia de interpretaciones. Algunos sugieren que su afecto por Paulita y cierto apego por la región lo disuadieron de cruzar a México, donde hubiera ganado protección en ocasiones anteriores. Otros sostienen que su temperamento arriesgado y la necesidad de enfrentar su propia reputación lo empujaron a permanecer. No hay consenso. En muchos pasajes de la vida de Billy sigue la palabra indefinido. La última noche de su vida está envuelta en dramatismo y en versiones contrapuestas. La escena más recordada es la que lo ubica en la casa de los Maxwell, en Fort Sumner, en la madrugada del 14 de julio de 1881. Pat Garrett, el sheriff que lo perseguía, y su partida habían seguido pistas que finalmente condujeron a ese domicilio. Según varios relatos, Garrett entró en la casa a oscuras y en la confusión hubo un disparo que acabó con la vida de Billy. ¿Fue un enfrentamiento justo
¿Un ajuste calculado o un disparo en la penumbra sin intención clara? Las fuentes divergen. Lo que sí podemos afirmar es la consecuencia. Billy el niño murió esa noche y con su muerte empezó el proceso de consagración mítica que ahora conocemos. A lo largo de esa trayectoria, de huérfano a cuatrero, de empleado de Tunstall a regulador castigado por la ley y de fugitivo habilidoso a cadáver inmortalizado por la prensa, hay una constante que cuesta simplificar: la ambivalencia moral. Billy fue perpetrador de violencia. También fue, en muchas ocasiones, un joven sin redes familiares, con habilidad para la palabra y la música, que se adaptó a circunstancias extremas. Reconocer su humanidad no equivale a justificar sus crímenes. Sí permite entender cómo, en un contexto de injusticia y corrupción, la línea entre víctima y agresor se vuelve peligrosamente difusa. La construcción de su mito también merece atención. La prensa sensacionalista de la época, y en particular la que abastecía a un público ávido de relatos del oeste, contribuyó a tallar un personaje que oscilaba entre villano y héroe. Las baladas baratas, los folletines y más tarde el cine hicieron el resto. El fenómeno es instructivo. Un hombre real, con historias incompletas y contradicciones, se convierte en emblema porque la sociedad necesitaba un símbolo del conflicto fronterizo: la ley contra el desorden, la modernidad contra la anarquía local. La fotografía que se vendió por millones no solo es una imagen, es un símbolo de cuánto puede costar y cuánto puede valer una historia en la que la verdad no está limpia y la leyenda ocupa el espacio que la evidencia deja en blanco. Reflexionar sobre la figura de Billy el niño obliga también a mirar el entorno institucional del Nuevo México de los 1870. No era un lugar donde la autoridad funcionase con neutralidad. Los grandes terratenientes, Dolan y Murphy, y sus intereses económicos condicionaban a veces frenéticos los nombramientos policiales y las decisiones judiciales. El sheriff William Brady, por ejemplo, aparece en las fuentes como un funcionario comprometido con ciertos intereses. Su actuación fue una de las causas que alimentaron resentimientos y justificaciones para la violencia extrajudicial. En ese caldo de cultivo, un joven sin familia y con capacidad para la violencia podía transformarse en catalizador de un conflicto mayor. Otro aspecto que merece subrayarse es el contraste entre la imagen social de analfabetismo brutal y los documentos que sobrevivieron: las cartas, la caligrafía y ciertos testimonios. Billy, pese a su vida errante, demostró una proclividad a escribir con cierto cuidado y a expresarse con un nivel de claridad que contradice la caricatura popular. Eso no convierte sus actos en menos graves, pero sí revela que el personaje mítico fue, en muchos momentos, forjado sobre una base parcialmente equivocada. No era un bruto sin cultura, sino un joven con recursos culturales que eligió, o se vio obligado a elegir, caminos de violencia. ¿Llegó a ser realmente el pistolero más temido del oeste? La afirmación tiene dos problemas. Por un lado, es hiperbólica. Por otro, está influida por la mitología que alimenta ese tipo de títulos. Si medimos por número de muertes probadas o por influencia política sobre el territorio, hay otras figuras del oeste con trayectorias igualmente violentas o más documentadas. No obstante, la combinación de su juventud, su carisma, su visibilidad mediática y la narrativa romántica que siguió a su muerte hicieron que su nombre trascendiera de modo desproporcionado. En ese sentido, la fama estuvo tan construida como el propio personaje. Algunos episodios concretos merecen mencionarse porque iluminan cómo se tejieron verdad y rumor. Por ejemplo, la serie de asesinatos y emboscadas durante la Guerra del Condado de Lincoln vio a los reguladores cometer actos de venganza que incluyeron ejecuciones sumarias. En algunos casos, la responsabilidad pudo atribuirse con relativa certeza. En otros, permanece indefinida. Asimismo, la fuga en la que Billy mató a 2 guardias y que lo transformó en proscrito sin retorno es un episodio documentado, pero con variaciones en las narraciones. Los detalles de la operación cambian según quien cuente. Esa multiplicidad de versiones alimentó el mito y la sospecha al mismo tiempo.
No puede pasarse por alto el papel de Pat Garrett en la construcción final del relato. Garrett más tarde contó su versión de los hechos y participó activamente en la producción de la leyenda. La captura y muerte de Billy, desde la óptica de Garrett, fue la ejecución de la justicia. Desde otras miradas, pudo percibirse como una resolución expedita de una cuenta pendiente con tintes personales y políticos. En estas tensiones se juega gran parte del significado histórico. La legalidad formal frente a las formas informales de retribución en un territorio donde la ley no siempre fue imparcial. El legado de Billy el Niño se expresa, además de en imágenes y películas, en una pregunta mayor: ¿cómo construimos héroes y villanos? Su biografía es instructiva porque muestra la facilidad con que la sociedad transforma relatos fragmentarios en mitos duraderos. El tiempo, la industria cultural y la nostalgia del oeste, reducto de libertad, contribuyeron a dibujar un rostro popular que no necesariamente coincide con la complejidad del hombre real. Al mirar su vida con atención, descubrimos que las categorías simples, buenos, malos, víctima, depredador, se quedan cortas. Entonces, ¿quién era Billy el Niño? Fue un joven complejo, nacido en la incertidumbre de la segunda mitad del siglo XIX, moldeado por la orfandad, la movilidad fronteriza y la violencia estructural de su entorno. Fue, al mismo tiempo, perpetrador de crímenes y objeto de violencia, hombre con habilidades culturales y con capacidad de seducir a aliados. Un actor en un drama más grande que él, protagonizado por intereses económicos, autoridades corruptas y comunidades que intentaban sobrevivir. Su fama no es solo producto de su pericia con el revólver, es fruto de una prensa hambrienta, de una industria cultural que necesita símbolos y de la manera en que la historia, con frecuencia, prefiere trazar líneas nítidas cuando la realidad es borrosa. Al final, la mejor respuesta al título no es una sentencia definitiva, sino una invitación a dudar y a preguntar. Billy el Niño fue un nombre que encarnó contradicciones. El muchacho culto que aprendió a sobrevivir con violencia. El forajido perseguido que a veces fue protegido por comunidades hispanohablantes. La figura perseguida por la ley que se convirtió en mito gracias a su muerte. Su biografía nos obliga a reflexionar sobre cómo la sociedad fabrica figuras ejemplares y villanas a partir de fragmentos, y cómo, en esa fabricación, se pierden matices que nos ayudarían a comprender mejor los límites entre justicia y venganza. Si te ha interesado este repaso y quieres profundizar en otros personajes del oeste o en las raíces de conflictos como la Guerra del Condado de Lincoln, deja un comentario. ¿Crees que la fama de Billy está justificada por sus actos o pertenece más al terreno del mito? Comparte cuál de sus aspectos te sorprendió más y, si te ha gustado el vídeo, compártelo con alguien que disfrute de estas historias.